Sofía, bienvenida. Señor, te doy gracias por mi esposa. Gracias porque tú la has bendecido abundantemente, Señor. Gracias por esta mujer que me has dado por esposa, por compañera de mi vida. Te pido, Señor, que tú te glorifiques a través de su vida y que la palabra que brote de su boca sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Me da gusto verlos. A otros no los veo, pero también me da gusto que estén. Pues así como decía el pastor, ¿verdad? Es bien importante leer la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios, pues no podríamos arrepentirnos, no podríamos retomar el camino que Dios quiere y andaríamos desviados. Muchos, aunque la leen, ¿verdad? Pues realmente no obedecen. En esta mañana, como él decía, vamos a hablar, yo le puse corazones endurecidos, porque Dios, yo al estar platicando con algunos siervos de Dios y hoy tuvimos una reflexión muy bonita, pues me doy cuenta que Dios lo que está tratando con cada uno de nosotros, y como siempre, porque Él es un papá bueno y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, es que volvamos al principio, que volvamos como cuando nos convertimos, ¿verdad? A tener un corazón suave, un corazón tierno delante de Él. Ya vamos a leer un poquito más rápido, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al 19. Lo voy a leer un poquito más rápido porque pues ya lo leímos, pero bueno. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el final el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque aquí nos hace una pregunta Dios y dice: ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No podemos extendernos con toda la historia, pero si ustedes quieren leer la historia al rato, está en Números 14 del 1 al 35. Aquí podemos recordar, para los que han leído la Biblia, ¿verdad?, que fue cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo saca de esclavitud, y entonces van caminando, ¿verdad? Ya no, si quieren enterarse de todo tienen que leerla, pero en un momento en el desierto, el pueblo de Dios se enoja porque no hay agua y empieza a pelearse contra Moisés y le dice: para esto nos sacaron, para esto nos trajiste acá, nuestros hijos van a ser cautivos, para esto. Y entonces Dios contesta, ¿verdad? Y empieza y se enoja porque les dice: ¿cuánto tiempo desde que los saqué de Egipto a la fecha he hecho tantos milagros, he hecho tantas cosas ante ustedes y todavía, ¿verdad?, todavía dudan? Y entonces Dios se enoja y los castiga. Y en esta mañana yo quiero hacerte una pregunta que no quiero que me contestes hasta el final. ¿No será que muchas de las cosas que nos suceden son porque hemos endurecido nuestros corazones ante Dios? Hay veces que puedes decir: bueno, es que yo sí me congrego, es que yo hago lo bueno, yo leo la Biblia, yo oro, pero las situaciones que pasan en tu vida, hay personas que están pasando situaciones bien difíciles por años y años, y tú dices: ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Aquí, ¿verdad?, yo quiero preguntarles, quiero que atiendan, que terminen sabiendo: ¿tengo un corazón endurecido o tengo un corazón blando? ¿Saben? Para Dios, estuve buscando para Dios qué es el corazón,
porque para nosotros el corazón es un órgano, ¿verdad? Pero saben, para Dios, cuando habla de corazón, nos está hablando y nos dice que el corazón es el centro de nuestro ser, es donde tomas decisiones, equivocadas o correctas, pero ahí las tomas, es el centro de tus emociones, de tu sentimiento, ahí tomas, decides cosas, está tu voluntad, tu intelecto, tus deseos, ahí es donde tú puedes entender, tú puedes comprender, tú aprendes y puedes tomar decisiones, te digo, pueden ser correctas o no, pero ahí tomas decisiones, te convengan o no, pero ahí es donde sucede. Yo busqué de dónde viene la palabra corazón, ¿verdad? Y viene de una raíz, también la palabra endurecimiento, viene de una raíz hebrea. Esta raíz es esclerocardia, eso es la raíz hebrea, y significa dureza o endurecimiento de corazón. Y de ahí, pues, yo soy médico, ¿verdad? Me vino a la mente una enfermedad que se llama esclerodermia. Viene de esta palabra de endurecer. Y lo que sucede en este padecimiento es que afecta el tejido conjuntivo de todo nuestro cuerpo. Pero aquí lo que nos interesa es que los músculos cardíacos empiezan a endurecer. Y cuando estos llegan a ser como piedra, ¿verdad? Como aquí tenemos una roca, ¿qué creen que sucede? Viene la muerte del ser humano, porque el corazón es un músculo que se contrae y que se dilata, se contrae y se dilata, y entonces nos lleva la sangre a todo nuestro cuerpo y tenemos vida, podemos respirar. Pero cuando este órgano se endurece, ya no puede contraerse. Y esto es lo que pasa con la esclerodermia, y de ahí viene la palabra endurecimiento, de la cual vamos a hablar en este día. Aquí lo que nos interesa ahorita es qué sucede con nuestro corazón espiritual, con el corazón de lo cual la Biblia, ¿verdad? Dios está tan preocupado y Dios nos dice, no endurezcan su corazón, no lo endurezcan, no lo endurezcan. Vamos a analizar un poco qué es lo que implica endurecer nuestro corazón espiritual. Decíamos, ¿verdad?, que para Dios ahí viene los sentimientos, la voluntad, el entendimiento, la inteligencia, las decisiones, está tu voluntad. Cuando no conocemos al Señor, esta área espiritual es un desastre, porque tenemos dureza de corazón, porque no conocemos a Dios, porque no lo tenemos dentro, porque saben, ocurre un milagro cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando tú abres tu corazón y invitas al Señor a entrar dentro, ¿qué es lo que ocurre? Nos lo dice Ezequiel, el libro de Ezequiel 36, 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, fíjense lo que dice. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis órdenes. Tal vez no se parece un poquito porque busqué de varias versiones de la Biblia y las que me parecían un poquito más entendibles las puse. ¿Sabes? Dios ha prometido cambiar ese corazón duro por un corazón de carne. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo, hay una transformación en nuestro corazón. Por eso es por lo que deseamos estar con Él, deseamos cambiar, nos damos cuenta que estamos en pecado, que estamos de desobedientes, que nos ha ido bien mal y queremos ser diferentes, queremos cambiar. Hace un rato nos hablaban de el primer amor, de lo que hablamos los cristianos, ¿verdad? Pero es cuando tú deseas hacer lo bueno, cuando tú deseas o escuchar la voz de Dios. Dios lo promete y aparte nos promete, ¿verdad?, poner a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no tienes que preguntar, ¿yo tendré el Espíritu Santo? No, porque cuando tú con sinceridad y con franqueza y con pureza le dices al Señor que estás arrepentido y invitas a Jesús a tu corazón, que viene a morar dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más tierno, lo más dulce, lo más bonito de Dios. Todo Dios es lindo, pero aquí el Espíritu Santo es lo más tierno. Y Él es el que se encarga de hacer ese cambio en nuestro corazón. Y Él es el que nos está hablando. Él es el que te dice por ahí, no, eso está mal. Y ahí ya depende de tu voluntad, ¿verdad? Depende de nosotros si obedecemos o desobedecemos. A veces creemos que la obediencia viene que no robes. Ah, pues si yo no robo, no mates. Ah, pues yo no mato porque vienen los 10 mandamientos. Pero ¿saben qué? Dios, Jesús dijo que Él iba más allá de lo que había dicho la ley. Y Él nada más dice, con lo que pienses,
cómo esté tu corazón, qué deseas para esa persona. A lo mejor dentro de tu corazón quieres que se desaparezca, ¿verdad? Entonces ahí es donde va el Señor y dice, ese es tu corazón. Dios sabe lo que piensas, Dios sabe lo que tienes dentro. A lo mejor en la congregación eres la hermanita más buena o el hermanito más bueno y le sonríes a todo mundo y lo abrazas y lo besas y bueno, pero a lo mejor dentro de tu mente estás, oye, viene este tan pesado, mira más que ropa, mira, siempre hablando, siempre creyéndose mucho, y estamos cavilando, ¿verdad?, en nuestra mente. Y saben que la mente, si no la agarras, se va, y cuando te das cuenta ya no estás en la congregación, ya andas quién sabe por dónde. Entonces, de eso nos habla el Señor precisamente, ¿verdad? Nos habla de las cosas pequeñitas, de las cosas chiquitas que son las que nos desvían del Señor. Pero ¿qué pasa? Fíjense. También Jesús, y les voy a dar varios ejemplos del Nuevo Testamento, de donde Jesús nos habla también de la dureza del corazón. En Marcos 10, vamos a Marcos 10, 14, ahí es cuando Jesús, ¿verdad?, está con sus discípulos en una región y donde los discípulos están ahí y Jesús empieza a hablar, pero ¿qué sucede? Pues los papás, ¿verdad?, quieren que los niños, los chiquitos estén junto a Jesús, pero como en todos los lugares, ¿verdad?, todo el mundo quiere desaparecer a los niños. Y entonces los discípulos empiezan a separar, no, aléjense de Jesús, no lo molesten, no lo molesten. ¿Y saben qué dice Jesús? En Marcos 10, 14, dice, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Y se han de haber quedado los discípulos, ¿cómo? Y luego les explica el por qué. Dice, pues el reino de Dios pertenece a los que son como esos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Tú sabes, yo me puse a pensar, ¿cómo es un niño? Un niño entra al reino de Dios. Y dice Jesús que tú y yo tenemos que ser como un niño, recibir el reino de Dios como lo hacen los niños. Y yo me puse a pensar, no mucho, ¿verdad?, pero un poquito, y dije, ¿cómo es un niño? ¿Saben? Un niño es inocente, es puro, lo que tú le dices lo cree. Aunque tú le hagas algo, se puede enojar, llorar, pero al ratito ya te perdonó. Por eso a veces no entendemos cuando hay padres que tratan muy mal a sus hijos y por qué el niño va y le da un besito al papá o a la mamá, pero si lo trata mal, porque él perdona, porque él es puro, siempre está dispuesto a obedecer, no siente envidia, no siente celos, se conmueve y llora fácilmente. Y van a decir, ay, mis hijos no, pero espérate que todavía no termino. Llora, ese es un niño sano en sus emociones. Cuando el niño hace lo contrario, quiere decir que tú ya le afectaste, que ya ese niño ya no está tan sano en sus emociones. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad?, de que hay veces cuando los niños están pequeñitos, tienen 3 años, 4 años, ¿verdad?, empiezan a ver la televisión y les pones una película, o tú estás viendo una película agresiva de guerra, donde se muere la gente o atropellan un perrito y llora. Y tú te quedas así como que, ay, mi hijo, ¿por qué llora? Pues porque su corazón es blando, porque es sensible a las cosas que pasan, pero siguen pasando, o en su casa ahí son agresivos, son duros, y el niño llora y se asusta, y después ya nada más tuerce la boca y se va. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Pues que tú y las circunstancias de la vida empiezan a endurecer el corazón del niño, y no nos damos cuenta. Y no digo que es muy duro, así como el del adulto, no, pero poco a poquito, cuando tú ves a los 6 años, a los 8, y les pasas películas agresivas, ya no lloran, no sé si te has fijado, sino que al contrario, ay, no, mátalo, no, así no, róbale y esto. ¿Por qué? ¿Porque el niño sea malo? No, porque ya se acostumbró, su vida es así, él sabe que eso es normal, entonces el corazón es duro. Entonces Dios de lo que está hablando es de los niños con sus emociones sanas, de esos niños inocentes, de esos niños como los habíamos dicho. Veamos más ejemplos de Jesús para poder entender. Vamos a Marcos, capítulo 14, versículo 21. Esta traducción es la traducción viviente. Fíjense lo que dice. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí.
pues no había traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden, tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. ¿Por qué les dijo esto Jesús a sus discípulos? Porque momentos antes, ¿verdad?, estaba él hablando a 4,000 personas, hombres, ¿verdad? Eran mucho más gente, porque aquí nos dice la Biblia que eran 4,000 hombres, aparte faltan las mujeres y los niños, y nada más tenían 7 panes, y Jesús sabía que tenían ya días de estarlo escuchando y no quería que regresaran, así se podían morir en el camino, desmayar. Entonces le dijeron: ¿qué hay? Pues 7 panes. Y hizo un milagro sorprendente, ¿verdad?, donde dio de comer a 4,000 hombres, más aparte las mujeres y los niños. Y dice que después de que comieron, se satisfacieron, sobraron 7 canastas. Y le dijo a los discípulos: recójanlo. Eso acababa de suceder y se subieron a una barca. Y ahí entonces Jesús les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de Herodes. Y ellos piensan: lo dice porque no nos trajimos el pan, se nos olvidó. Para Jesús lo menos importante era el pan, porque acababa de hacer un milagro. Y sin embargo sus discípulos no entendían, no se acordaban, no sabían que el que hizo el milagro, ¿verdad?, el autor de ese milagro estaba con ellos. Él les hablaba de la levadura. O sea, la levadura, lo que pasa en la levadura cuando lo pones en la harina, ¿verdad?, dice que leuda el pan, lo inflama, lo cambia. Entonces él estaba hablando de las actitudes y de las palabras de los fariseos y de Herodes, para que no se contaminaran sus discípulos. Y les dice Jesús: todavía están duros de corazón, todavía están endurecidos, que no entienden lo que acaban de ver. Y yo me pregunto, muchos de nosotros, y la gran mayoría, hemos visto milagros en nuestras vidas, le pedimos algo y Dios lo hace, y sin embargo todavía nos preguntamos: ay, esta pandemia, no tengo de comer, pero ¿cómo le voy a hacer para comer? Yo a veces he estado así, no tanto, pero digo, cuando Dios nos ha hecho muchos milagros. Y así sucedió aquí, también en Mateo 19:8. Fíjense, también Jesús les platica a los discípulos y les dice: Jesús contestó: Moisés, porque le dicen: ¿por qué entonces, si tú dices que no se deba uno de divorciar, por qué Moisés lo permitió? Y fíjense lo que les dijo: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Por qué se los permitió? ¿Saben por qué? Porque el hombre es muy creativo, ¿verdad? Entonces dijeron: Dios no nos permite divorciarnos, pero si se muere la mujer, pues estoy libre para casarme. Y entonces lo que estaba sucediendo raramente, ¿verdad?, en el pueblo es que las mujeres empezaron a morir. ¿Por qué? Ya se podían casar, porque las mataban. Era por la dureza del corazón del pueblo. Moisés dijo: es peor pecado, ¿no?, que se divorcien a que maten a la mujer, mejor que se divorcien. Y entonces así lo hizo. También en Mateo 5:8 vemos no vamos a hablar mucho porque la semana pasada el pastor habló de ello, pero dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa escritura por años y años y años yo la he tenido en mi corazón, porque digo, es que los de limpio corazón, ellos van a ver a Dios. Pero yo no entendía, ¿verdad?, cuáles son los de limpio corazón. Los de limpio corazón son los de un corazón blando, un corazón tierno. Esta es una bella promesa que Dios nos dice, y por lo cual deberíamos de estar bien preocupados y afanados en tener un corazón limpio, en tener un corazón como el de los niños. Tú ves la carita de un niño y tú ves una carita angelical, aunque después dices: ay, es bien travieso. Pero si los ves, hoy estoy viendo a mis nietos, ¿verdad?, que tienen una carita angelical. Pero cuando hacen travesuras, dices: ay, están haciendo travesuras. Bueno, pero así son los niños. Entonces Dios quiere que así como esos niños, ¿verdad?, así nosotros nos pueda ver así el Señor. Pero saben, lo peor de todo es peor, pero lo peor es que esta dureza de corazón te lleva a la incredulidad, a ser incrédulos. Y el pueblo de Israel, regresando un poco al versículo de al principio, el pueblo de Israel era duro de corazón, todavía venían impregnados de Egipto. ¿Se acuerdan que ellos estuvieron clamando a Dios cuando se hicieron esclavos? Clamaban a Dios todos los días, lloraban al Señor, porque el Señor dice:
mi pueblo ha clamado a mí, ha llorado, porque los tienen esclavos. O sea, ellos ya odiaban Egipto, no lo querían ver, hicieron todo, y salieron. Dios los rescató porque lloraron, porque le suplicaron al Señor. Y ya que salen, se acuerdan de las cebollas, se acuerdan de todo lo que comían en Egipto. Se acuerdan de todo, no se acuerdan de la esclavitud, sino yo creo que se acordaron de la hora de comer. Y como no había agua ni comida, pues dijeron, ¿y ahora? Mejor nos hubieran dejado en Egipto. Yo digo, qué malagradecidos, ¿verdad? Todavía de que los sacó. Pero ¿cuántos de nosotros todavía estamos impregnados con lo del mundo? Todavía Dios nos ha rescatado y se nos olvida de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos sacó. A lo mejor tú ya creciste con tus padres cristianos y es una bendición, pero sería bueno que los papás les platicaran a sus hijos de dónde Dios los sacó, o a los abuelos, a los tatarabuelos, de dónde, cómo estaban, ¿verdad? Para que puedan saber. El pueblo de Israel se había impregnado con Egipto y quería regresar. Estaba acordándose de lo que tanto odiaba y de lo que ya no quería, ahora se acordaba. Y se empieza a pelear con Moisés, casi lo apedrean, porque después Moisés se va a quejar con Dios y le dice, Señor, ¿viste? Ya no lo soporto, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Lo sacaste con mano dura, dice la palabra, con milagros, con tantas cosas que hiciste, y aún así el pueblo sigue peleando ahora que quieren agua. Y el Señor les da agua de beber. Y por su culpa le sucede algo a Moisés, ¿verdad? Ya no le permite Dios entrar. Bueno, esa es otra historia. Pero ya Dios no le permite ver la tierra prometida por culpa de este pueblo. Y a veces cuando leo esto digo, qué bárbaros, pero cómo son. Pero sabes, tú y yo somos iguales. Estamos clamando a Dios por algo, pidiéndole a Dios con desesperación algo y nos lo da, nos lo concede. Y al rato, cuando algo no se nos concede, cuando tropezamos con algo nos enojamos. Y ay, pero cómo, mejor estaba como antes, estaba mejor, se nos olvida. ¿Saben? Nuestro corazón se va endureciendo por el pecado hasta que no le creemos a Dios, ya que ni le obedecemos, y empezamos a hacer lo que es mejor para nosotros sin consultar a Dios, porque como ya conocemos un poquito, ya conocemos un poco la Biblia, entonces ya Dios dice, vas a hacer esto, nos lleva por un camino, ¿verdad?, diferente. Y decimos, ¿pero por qué? Por ahí yo no quiero ir. Yo estoy bien aquí, bien cómoda. No, yo creo que no es de Dios, yo creo que es el diablo. Mejor lo ato en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está duro y no sabemos diferenciar la voz del Señor. ¿Saben? Recuerdan muy bien quién fue el primer ser humano que endureció su corazón. Fue Eva. Y yo en el jardín del Edén, y yo me pregunto, en estos tiempos que Dios está tratando conmigo, me pregunto, Eva dudó y quiso saber más, ¿verdad? Quiso saber más de lo que en ese momento sabía. Y yo me pregunté de repente y dije, ¿por qué no mejor, si Dios llegaba en las tardes a platicar, ¿por qué no le preguntó? ¿Por qué no le dijo a su esposo si tenía pena o no había pena en ese tiempo? Pero ¿por qué no le dijo, oye, vamos a preguntarle a Dios esto? ¿Por qué no decidió eso? Ella decidió comer de ese fruto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Una tragedia para nosotros como seres humanos. Pecaron. ¿Saben? Esto es como un ciclo y luce más o menos así. Vamos caminando por la vida, cuando recibes a Cristo, Dios te arregla tu vida, te quita el problema de que estabas, tu familia está mejor, o sanas de una enfermedad, o sales de problemas económicos, yo no lo sé. Pero de repente estás disfrutando la presencia de Dios. Quieres estar con Él, quieres obedecerlo. Le dices, Señor, yo quiero obedecerte. Todo lo que me digas, yo voy a dejar. Y empiezas a dejar cosas, empiezas a dejar amistades que no convienen, empiezas a cambiar y te va empezando a ir bien. Pero de repente Dios no te quiere dejar así, quiere que avances más, que madures más y te cambia el camino por donde vas. ¿Y ahora qué pasó? Por ahí yo no quiero ir. Y como ya tienes un poquito de tiempo, dices, no, se me hace que no es Dios. No. Yo creo que. Y esa palabrita de yo creo que es lo que tú piensas, lo que tú crees. Y algunas personas son sabias y obedecen y buscan a Dios. Y Señor, esto es lo que quieres. Y obedecen. Pero la gran mayoría de nosotros no lo hacemos. No lo hacemos, ¿verdad? Y de repente
ya no queremos irnos por el camino que Dios quiso, ya no queremos irnos por la ruta que Él nos ha marcado, porque implica trabajo, implica cosas, y ya no queremos, y entonces cogemos el camino fácil aparentemente, o volteamos al mundo de donde Él nos sacó y seguimos, ¿verdad? Y entonces nos empezamos a acostumbrar otra vez a regresar a Egipto como los israelitas. Pero es que yo creo que estaba mejor antes. Se nos olvida de dónde nos sacó porque ya estamos cómodos. Quizás has visto un camino que luce más cómodo. Y entonces ahí, cuando tú decides sin la voluntad de Dios, poco a poco vas haciendo tu propia voluntad sin que te des cuenta. Claro, lees la Biblia y te dicen por ahí, no, mira, esa congregación no te conviene, hay mucho pecado, o ¿sabes qué? No te conviene endeudarte, o no debes de pensar mal de tu hermano, no debes ser egoísta, no debes aprovecharte, y empiezas a poner un montón de excusas porque ya te sabes la Biblia, ¿no? Y empiezas a, no, pero es que yo lo hago por su bien, no, pero es que lo necesito y Dios me va a sacar adelante, no, pero es que Señor, es que me hizo enojar, tú sabes, tú ves que va mal, y entonces empezamos a tomar justificaciones según acorde a la palabra de Dios, pero no es así, y entonces empezamos el primer paso hacia atrás, a endurecer nuestro corazón, ese corazón que Dios había puesto suavecito, bonito. Decidimos hacer nuestra voluntad y paso a paso, poco a poco, y cuando menos te lo esperas ya tienes un corazón duro y caes en incredulidad. Y en Hebreos 11:6 dice eso, fíjate, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Se nos empieza a olvidar. Fíjense, Mateo 15 del 26 al 28, y espero en Dios que ustedes puedan recibir esta palabra, ¿verdad? Y puedan abrir su corazón. Dice aquí, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, dijo Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Saben? Habla de una mujer sirofenicia, de una mujer que no era del pueblo de Dios. Ella había visto, yo creo que vio, escuchó que Jesús hacía milagros y ella creyó y por eso fue con Jesús. Pero, oh sorpresa, ¿verdad? ¿Qué le responde Jesús? No está bien, dice, que yo tome el pan de los hijos para dar a los perrillos. Imagínate si a ti y a mí nos dice eso Jesús, nos indignamos, nos enojamos, me está diciendo perro, y nos vamos, ¿verdad? De la congregación, nos vamos de donde estemos. No, Dios no puede hablarme así. Y sin embargo esta mujer, ¿verdad? Esta mujer que no era del pueblo de Dios, ella creyó y le dijo, Señor, yo soy un perrillo, pero ¿sabes qué? Yo creo que aún de las migajas, porque cuando estás comiendo caen migajitas a veces al piso, también los perrillos comen. O sea, ella no se hizo parate y dijo, ay, me indigno y se fue. No, ella se quedó ahí y esperó el milagro. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. O sea, ella creía en Jesús, ella creía en los milagros. No sé si escuchó, vio o lo seguía desde hace un tiempo, pero ella, su fe empezó a crecer, su corazón de ella era blando, no era duro. Y entonces sanó. Dios se agrada de tener fe. Y tiene que ver mucho nuestra obediencia. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Tu corazón cómo está? ¿Sigue igual de blando? Y les voy a dar una historia rapidita. Pero es que un ejemplo ahora bueno, ¿verdad? Aquí nos dice Segunda de Reyes 22, 16 al 20. Y rapidito, nos habla del rey Josías. Un niño que a los 8 años fue coronado como rey de Jerusalén. Como un niño, ¿verdad? De la tribu de Judá, que a sus 8 años fue rey. Y sabes, este niño desde los 8 años, desde antes yo creo, amó hacer la voluntad de Dios y odiaba el pecado. Ya les explicaba a mis nietos y decían, un niño igual que yo, sí, igual era rey.
pero fue bien educado en los caminos del Señor, porque su abuelo y su padre eran paganos, habían destruido el templo de Jerusalén y pecaban, y había esculturas paganas, estaban en idolatría, adoraban dioses paganos, hacían todas las cosas de maldad. Pero fíjense, así dijo Jehová, he aquí, pero antes de entrar en esto, quiero que entiendan, empezó a crecer el rey, y cuando ya tenía 20 años dijo, ¿por qué está destruido el templo de Dios? ¿Por qué no hemos invertido en hacerlo bien? Y entonces mandó a varios de sus súbditos, al sacerdote, al profeta y a los que estaban alrededor, le dijo, ¿saben qué? Vamos a construir el templo de Dios. No puede ser posible que el templo de Dios, a quien amamos, esté destruido. Y entonces empieza la construcción. ¿Verdad? Empiezan a construir. Ustedes saben que cuando se construye algo, pues tienen que quitar, sobre todo si hubo algo ahí. Y entonces de repente el sacerdote encuentra un rollo, porque antes, ¿verdad? Antiguamente los libros eran como rollos. Encuentra el rollo y dice, es la ley de Dios, y va corriendo con el rey y le dice, mira lo que encontré. Y el rey, que no había visto la ley de Dios, al verlo, lo empieza a leer, y ahí es donde empieza nuestra historia. Y dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, ahí decía, si me desobedecen, les va a suceder esto y esto y esto y esto. Y al estar leyendo el rey Josías, ¿verdad?, que lo que realmente estaba haciendo el pueblo era la desobediencia, y que iba a suceder todo esto, inmediatamente, ¿verdad?, manda a preguntarle a una profetisa, porque antiguamente no podían entrar las personas a la presencia de Dios. Y entonces fueron a preguntarle, y entonces la profetisa, le habla y les dice así, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis al Señor, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón, fíjense bien, se enterneció, y te humillaste delante de mí cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados, malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste. Fíjense, lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjense, yo lo que me admiro de esto es que el Señor le dice, tu corazón se enterneció. ¿Qué es enternecerse? Bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo, por ejemplo, veo un bebé y ¡ay, qué bonito bebé! Y empiezo a chulearlo, mi corazón se enternece con ese bebé. Entonces, eso es enternecer. Y dice que se rasgó las vestiduras. En aquella época, cuando ellos se daban cuenta, el pueblo de Israel, ¿verdad?, que estaba mal, se jalaban la ropa. Es como que nosotros ahora nos jalamos los cabellos, ¿no? ¡Ay, la bebé! ¡Ay! Y gritamos. Y acá, en aquella época se rasgaban las vestiduras, y el rey Josías se rasgó sus vestiduras y se asustó, y su corazón se enterneció. Yo creo que se hincó, yo creo que se humilló delante de Dios, y dice que lloró al leer la palabra de Dios. Lloró, yo creo que le pidió perdón por él y por el pueblo. Y entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Por cuanto tu corazón, no del pueblo, tu corazón se enterneció y lloró y se humilló, tú no vas a ver toda la maldad que traigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, verdad, con nuestra vida? Hay gente que no lee la Biblia, que dicen que para qué. Pero yo veo en cada uno de estos pasajes, el rey lo leyó, se rasgó, se dio cuenta que estaba mal. Y después va, si ustedes siguen leyendo la historia, está en Segunda de Reyes 22, ven que va al pueblo y les lee la ley de Dios, y el pueblo grita y dice que se arrepiente, entre comillas, ¿verdad? Y llora, y ¡ay no, sí estamos mal! Y dicen que tenía ya desde el tiempo de David que no se hacía una Pascua, una fiesta del pueblo de Israel tan grande y tan bella como en esa época. Mas sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué el Señor nada más perdonó a Josías
Y al pueblo, si ustedes siguen leyendo, les fue como en feria, como decimos nosotros. Pero ese es otro tema también muy interesante. Pero ¿saben qué? Que Dios, aún ahorita lo que estamos viviendo, esta pandemia, que a veces pudiera ser tu corazón, ¿verdad? Y digas, ay, pero si estoy orando y no responde el Señor, si estoy esto y no, pero te has preguntado, por ejemplo, hay cristianos que no se han enfermado, hay gente que no se ha enfermado, que Dios nos ha librado, hay gente que sí se enferma, aún cristianos, aún pastores han muerto por esto. Y yo no quiero hacer un juicio, ¿verdad? Pero yo digo, ¿no será que a lo mejor lo que Él quiere el Señor, no es que a lo mejor, lo que quiere el Señor es que dejemos esa dureza de corazón, que volvamos como el rey Josías, que lloremos delante de Él? ¿Desde cuándo, yo te pregunto, porque yo me lo pregunté, desde cuándo cuando lees algo de la Biblia y te das cuenta que estás mal, te eterneces, te pones a llorar, te arrepientes, te hincas, le pides perdón? ¿Lo has hecho hace poco tiempo? ¿O ya tiene mucho tiempo que no sucede nada? ¿Ya tiene mucho tiempo que al escuchar una alabanza no lloras? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, cada 8 días terminaba llorando y terminaba hincada recibiendo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Yo no sabía. Y cuando leía la Biblia, ¿desde cuándo a ti no te pasa? ¿Desde cuándo no nos pasa, verdad? Que podamos llorar ante la Biblia, ante la palabra de Dios, ante su presencia. Que podamos, yo he visto a los niños, ¿verdad? Que cuando está la alabanza o está la presencia de Dios lloran. Yo digo, ay, está llorando, qué bonito. Y yo no lloro. ¿Por qué? Porque no, mi corazón está duro. ¿Sabes? Tienes que leer la Biblia. Porque si al rey Josías, que lo habían educado con temor a Dios, y él amaba a Dios, dice que lo amaba, él quería hacer la voluntad de Dios, y Dios tuvo misericordia de él, y yo creo que le puso ahí el rollo, ¿verdad?, para que lo encontraran y se lo llevaran, y él entendiera muchas cosas de las que estaba viviendo. Yo creo que es necesario que tú y yo volvamos a leer la Biblia, para poder entender qué está pasando, como decía el pastor hace rato. A lo mejor, y eso no, a lo mejor es un juicio de Dios. Tenemos que leer, tenemos que arrepentirnos. Y yo les decía, yo he estado con esto en mi corazón de hace varios días, he platicado con algunos siervos de Dios, he visto algunas predicaciones y que no es lo mismo, pero todo se encamina a buscar a Dios, todo se encamina a que nuestro corazón se vuelva tierno, que realmente lo amemos, que realmente anhelemos hacer su voluntad, no la mía, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Porque a veces yo creo, yo pienso y ahí voy y la riego. A veces yo creo y yo pienso y ya lastimé a alguien. A veces yo creo, yo pienso y ya me endeudé. A veces yo creo, yo pienso y hay muchas cosas y vivimos. Porque yo sí estoy segura de que estamos viviendo, de que tú y yo estamos viviendo la situación difícil que estemos viviendo, pero por la dureza de nuestro corazón. Y el Señor lo que quiere en esta mañana, yo le decía, Señor, permíteme transmitir lo que tú me estás hablando a mí, porque a veces Dios te habla y al hablarlo tú lo trastornas, tú lo haces para que no se enojen, va a creer que le dije a ellos, pero sabes, estamos en el tiempo en el que tenemos que regresar nuestro corazón al Señor, en que debemos de llorar como el rey Usías, hincarnos y Señor, perdóname, ya no puedo ni conmigo, no me hago caso ni yo misma, yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Pero uno de mis nietecitos chiquitos eso decía, es que yo me quiero portar bien, pero algo me hace que me porte mal. Chiquitito, y aún entendía lo que a veces nosotros no lo entendemos. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a redarguir, y tenemos al Espíritu Santo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo, en donde te está diciendo, esto está mal, estás mal, estás mal, estás mal. Y si ya no lo escuchas es porque ya estás duro de corazón, porque ya no lo escuchas, porque pues ya tanto tiempo es como a los niños, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Llega un momento que dice, bueno, ¿verdad? Pues cállate, ¿verdad? Si a ti entiendes. Debemos de dejar lo que esté mal, tenemos que empezar a llenarnos de fe, a creerle a Dios. Él ha hecho tantos milagros. Yo recordaba hace rato y decía, es que cuando... Bueno, a lo mejor se van a acordar de mí, pero cuando estoy lavando y a veces viene la lluvia y tengo que tender mi ropa, ya va a llover, le digo, Señor, antes le decía, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que no llueva hasta que se seque mi ropa. Y sabes que no llovía, hasta que se secaba mi ropa. Hace unos días al estar con esto yo decía, Señor, perdóname,
porque soy egoísta. A lo mejor alguien necesita que llueva, los agricultores, pero me permitirías por un momento que se secara mi ropa. Y sabes que sí, que a veces está chispeando y se quita la lluvia y se seca. Y cuando se me olvida, pues se tiene que mojar, se moja. Pero ¿sabes qué? Dios ha sido bueno conmigo y yo creo que contigo también. Y si recuerdas las pequeñas cosas o los grandes milagros que ha hecho en tu vida, es para que los recordemos. Él quiere que recordemos y que volvamos nuestro corazón, como nos decían en la mañana, a nuestro primer amor. ¿Cómo éramos cuando recibimos a Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo éramos? Que estábamos emocionados, ya queríamos que llegara el domingo para ir. Ahora, ay, es domingo, me tengo que levantar temprano. Y no nos emociona el poder estar juntos. Yo sé que tú diario puedes estar en la presencia de Dios. Pero es diferente cuando estamos juntos. Tenemos que llenarnos de fe y alejar la incredulidad de nuestras vidas. Y volvamos a leer el versículo del principio, no lo vamos a leer todo, pero Hebreos 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjense, hoy te está hablando el Espíritu Santo y no soy yo, sino es Dios tocando tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortémonos. ¿Sabes qué? Creo que andan mal, pero ¿sabes qué ha pasado? Que en la dureza de corazón, si alguien te llama la atención, te enojas y le dejas de hablar, en lugar de decir: ay, pues no me agradó, pero gracias, y irte a la presencia de Dios. Señor, ¿es verdad lo que dice esta persona o me está molestando? Antes de enojarnos, antes de no dejarnos que nos llamen la atención, porque ahora ni los niños se dejan llamar la atención. Les llaman la atención y se enojan y se van emberrinchados. Y nosotros parecemos niños igual, nos llaman la atención y nos enojamos. Cuando todo te dicen que sí, vamos felices, nos llevamos re bien, pero cuando alguien te hace un algo y te dice eso está mal, te enojas y te emberrinchas y así le hacemos, no nada más, todos lo hacemos así. Ya no somos blandos de corazón, obedientes. Y yo en esta mañana, ¿verdad? Lo que yo quiero decirte es que ya tienes a Cristo en tu corazón y tú dices que tu corazón está duro, que está endurecido tu corazón, entonces pídele perdón a Dios. Si en esta mañana Dios ha tocado tu corazón y dices: sí, Señor, perdóname, de verdad, está endurecido mi corazón, hay cosas que yo he hecho porque yo he creído que eres tú, o si todavía dices: pues es que no sé, pero te prometo que ya voy a leerla. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios hasta que tu corazón se enternezca, hasta que te puedas humillar delante de Él. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, si dices: pues creo que sí lo tengo duro, pero es que yo nunca había escuchado, ponte de pie, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que el día de hoy, si has reconocido que está duro tu corazón y que no obedeces, porque mira, te voy a decir, aquí en México, todo el mundo conoce la Biblia, todo el mundo conoce la palabra, todo el mundo sabe lo que está mal, es mal robar, mentir, decir mentiras, ¿verdad? Manipular, todo eso está mal. Si tú dices: bueno, yo lo hago, pero no sé cómo cambiar, abre tu corazón y dile a Jesús: Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname por mis pecados. Y en esta hora yo abro mi corazón, entra en él y cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Y que yo pueda ir caminando, que tu precioso Espíritu Santo esté dentro de mí, para que pueda, Señor, llevar ese corazón blando. Y si tú ya eres cristiano y te has dado cuenta que hay dureza, diferente tipo de dureza, pero hay dureza en tu corazón, dice: Señor, perdóname porque no me había dado cuenta, Señor, ayúdame a creer en ti. Yo he sido testigo de muchos milagros en mi vida, Padre, y ahora todavía pregunto si tú me puedes bendecir, Señor, pero si tu palabra lo dice, que soy tu hija, Señor, yo te pido perdón, y sabes, vamos a escuchar un canto en donde entregamos
nuestro corazón. Y antes de esto yo quiero leerles algo que yo leí. Dice: el endurecimiento del corazón es lo que da origen a todos nuestros pecados. Eso lo dijo Matthew Henry, no sé quién es, pero él tiene razón.